Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Martín, vamos a hablar de electricidad, de la energía. Vamos a hablar de electricidad, de la energía. Estuvimos desde 2003 hasta 2015 con tarifas congeladas para la gran mayoría de los usuarios de la distribución eléctrica. Digo, los que vivimos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, norte de sur, con tarifas en 2015 que parecían ni siquiera de 2003, de 1999. En el interior distinto, en el interior la gente ya venía pagando 5, 7, 8 veces más de lo que pagaba en Buenos Aires, era algo un poco más realista. Esta situación de pagar tarifas que no representaban pero para nada los costos nos llevó al colapso. Tenemos un sistema de distribución eléctrica colapsado, lo que se ve en los cortes de luz recurrentes. Los últimos 3, 4 veranos hemos tenido cortes de luz en todos, no ha habido ninguno en el que hemos zafado, con lo cual hacía falta una corrección. Las correcciones a veces son complicadas y dolorosas, pero facturas de luz de 30 pesos, no sé, un café sale más que esa plata. Todo este tema lo vamos a abordar con alguien que sabe mucho más que yo, muchísimo, que me ha explicado a mí muchas veces estos temas. ¿Podrá haber una solución Vamos a preguntárselo a Gerardo Rabinovich. Gerardo es vicepresidente del Instituto Argentino de Energía. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Cristian. Gerardo, explícanos por qué era necesaria hacer una corrección en las tarifas. Bueno, el sector energético se transformó en un problema macroeconómico para la Argentina. ¿Por qué un problema macroeconómico? Producir energía eléctrica en base a gas natural y combustibles líquidos obliga a importar gas natural y esos combustibles líquidos que se usan en las centrales eléctricas. Esas importaciones que en el año 2014 llegaron casi a 12.000 millones de dólares, generaron un problema fiscal muy importante para el país. Y por otro lado, el pago de ese combustible importado se hacía a través del Tesoro, que estaba subsidiando a los consumidores que pagan una factura muy baja por estas tarifas congeladas que vos comentabas al principio. Pongámoslo un poco en números. ¿Cuánto costaba generar y cuánto pagaba el cliente? ¿900 a 90? ¿Cómo era esa relación? En la última programación estacional que hizo el administrador del mercado eléctrico, el costo medio de producción está en 750 pesos. Antes del aumento, la demanda pagaba 100 aproximadamente, salvo una parte del sector industrial que pagaba un precio más alto. Y luego del aumento de tarifas, ahora en febrero, pasó a pagar 320. O sea que todavía, a pesar de este incremento del mes de febrero, la demanda no llega a pagar ni siquiera la mitad de lo que cuesta producir 1 kilovatio hora. Pero déjame hacer un punto en esto. O sea, la gente estaba pagando menos del 10% de lo que vale, del costo. O sea, de lo que le llegaba a su casa, lo estaba pagando menos del 10% de lo que costaba que eso llegue a su casa. En realidad pagaba menos del 10% que el producto, que es la energía eléctrica. Ajá. Pero también pagaba poco sobre el costo de las redes, que es la remuneración que tienen las distribuidoras y las transportistas para pagar salarios, hacer inversiones, para que los cables y los transformadores se renueven, para seguir el crecimiento de la demanda. Es decir, el atraso es todavía más importante que la diferencia de costos que hay entre lo que se paga por el producto y lo que cuesta hacerlo. O sea, a nadie le gusta tener que pasar de pagar 50 pesos a pagar, no sé, 400, 500, lo que sea. Pero por otra parte, es para preguntar en qué otro sector de la economía o en qué otro producto que consume la gente
estaba pagando menos del 10% de lo que vale, de lo que cuesta. El sector energético claramente ha sido muy castigado durante los últimos 12 años y ha sido, digamos, bueno, hay muchos informes que así lo confirman, ha sido un sector del cual se han transferido recursos hacia otras partes de la economía, fundamentalmente al consumo, y eso ha afectado el stock de reservas de gas y de petróleo, las inversiones en el sector eléctrico, en generación, las inversiones del sector eléctrico en redes, en distribución fundamentalmente, y hay un atraso realmente muy grande en el sector que está en una situación delicada porque necesita reequilibrar sus números, por lo menos llegar a pagar algo de lo que cuesta producirlo para que, por otro lado, el Tesoro, la economía en su conjunto, no tenga que transferirle recursos y pueda cumplir con el objetivo de reducir el déficit fiscal. La Argentina, cuando asume el gobierno del presidente Macri, asume con un déficit fiscal del 7%, del cual el sector energético es responsable casi del 4%, y el sector eléctrico es casi responsable del 2% de ese 4%. Con ese, digamos, monto de dinero que es transferido hacia el consumo, está en la base de los mecanismos inflacionarios y el cepo cambiario, que, digamos, fue levantado. Pero con esto quiero, digamos, decir que cualquier solución hacia el sector energético tiene que ir coordinada con soluciones globales macroeconómicas del país. Y Gerardo, además del incremento de las tarifas al consumo en los usuarios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, ¿qué otra medida crees que se tiene que tomar para ir normalizando esta situación caótica que vos describías? Bueno, lo primero, digamos, siempre lo hemos manifestado y creo que el gobierno está trabajando en ese sentido. Hay que hacer un plan. Hay que hacer un plan hacia el sector energético y discutir con cada uno de los actores en cada una de las ramas de la cadena energética, generadores, distribuidores, productores de hidrocarburos y con la sociedad en su conjunto, a ver cuáles son los objetivos y a dónde queremos llegar. Y ese plan tiene que transparentar justamente estas dificultades que estamos hablando, esta situación delicada donde yo toco las tarifas y tengo un problema político importante, y si no lo hago, tengo un problema macroeconómico importante. Este trabajo en equipo que, digamos, el presidente dice que alienta, en el sector energético es absolutamente imprescindible, y esto tiene que ir, digamos, de la mano de un plan de corto y mediano plazo con consenso interno y con consenso hacia la sociedad. Luego vienen una cantidad de medidas dentro de las cuales reequilibrar la situación económico-financiera de las empresas es importante, pero también tiene que ir acompañado de la mano de otras medidas que nos lleven hacia el futuro en el sector. ¿Qué quiero decir con esto? Eficiencia energética. ¿Cuáles son las medidas desde el gobierno hacia la sociedad para decirle cómo puedo consumir mejor la energía, dónde puedo acceder a recursos que el mundo nos está abriendo la mano para entregarnos, para poder ser más eficiente y que ese reequilibrio de los costos pueda ser mitigado a través de otras medidas? Energías renovables, hablábamos antes, como un gran objetivo, de acuerdo a la ley que se sancionó a fines del año pasado, en el cual nuestro país tiene que consumir casi un 25% de la electricidad en base a esa fuente de energías renovables, eólica, solar. Para eso hay que reconstruir el mercado eléctrico, volver a formar precios, a generar mercados contratados en el sector eléctrico en el largo plazo. ¿Y eso podría atraer inversiones? Eso seguramente va a traer inversiones, y creo que es lo que está esperando el inversor, ese plan, esas señales, esa seguridad para venir a invertir. Hay mucho interés en invertir en estas energías renovables, pero también en energías convencionales. El sector petrolero está esperando también esas señales para ver
qué es lo que vamos a hacer con nuestros yacimientos no convencionales, con nuestra producción de gas. Es decir, el sector energético tiene un problema grave, que es el problema que ha quedado del tratamiento que le dio el gobierno anterior, pero también tiene unas oportunidades muy grandes que están siendo muy alentadas desde la Unión Europea, desde los Estados Unidos, internamente también muchos empresarios están esperando ver cuáles son las medidas para empezar para arrancar. Y bueno, yo creo que falta todavía un tiempo de trabajo por parte de las autoridades para poder terminar de delinear medidas, anuncios, y entonces, bueno, a partir de ahí probablemente arrancar en una recuperación del sector que va a llevar bastante tiempo. Te vuelvo al terreno de la distribución eléctrica, me parece uno de los puntos centrales. El tema del bajo precio ha provocado un derroche y un despilfarro absoluto. En el interior, donde las tarifas son más, ahora van a seguir siendo más altas, pero ya eran más altas que en Buenos Aires. Al tener que pagar más, ¿la gente se cuidaba más? Bueno, no, porque había una política en la cual había que consumir más. A pesar que no hubiera, no importa, digamos, como el interior es una zona del país que no está tan expuesta a los medios, los cortes en Catamarca, en Chaco, en Corrientes, en la misma Rosario, no trascienden a los medios masivos de difusión y la gente más acostumbrada y más resignada lo sobrellevaba, incluso pagando facturas más altas que en la ciudad de Buenos Aires. Claramente, cuando hablo de cómo, digamos, reconstruir un poco esto, las políticas de eficiencia energética tienen un lugar prioritario. Y qué decir a la gente cómo y qué necesita hacer para consumir mejor. Vamos a un corte y nos contás un poco de eso, que puede ser muy interesante, sobre todo porque tenemos mucha audiencia en el interior. Vamos a un corte y ya volvemos. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Súmese al Plan Fronteras para lograr más kilos de carne y más litros de leche. Comuníquese con su veterinario o ingrese en fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos hablando con Gerardo Rabinovich. Gerardo es vicepresidente del Instituto Argentino de Energía. Le estábamos preguntando si el comportamiento de los usuarios en el interior, dado que la luz allí es un poco más cara, es diferente que en la ciudad de Buenos Aires. Lo que nos está diciendo es que no tanto, pero en el corte nos dijiste, todo también tiene que ver en cuál es el mensaje que se manda desde el gobierno. El gobierno anterior todo el tiempo, pese a los cortes de luz y todo lo que pasaba, decía no hay problemas, está todo bárbaro, no hay ningún problema, esto es un invento de los medios. Bueno, el relato. Vos decís que en ese sentido el relato hizo mucho daño en términos de la conducta de la gente.
Sí, claramente, digamos, el mensaje que puede bajar alguien como el presidente de la Nación o el ministro de Energía es un mensaje que la gente cree. La gente tiende a creer a quien tiene la responsabilidad de llevar adelante el país. Y si él dice, señores, cuidado con el consumo de energía, la gente se cuida. Y si además de decirle cuidado con el consumo de energía, le dice cómo tiene que hacer para consumir menos sin perder calidad de servicio, la gente, digamos, le hace caso. Ahora, si el mensaje es, no hay ningún problema, y encima usted paga poco, entonces no hay forma que el consumidor pueda tener una conducta que lo lleve a un consumo más eficiente. Ahora, uno cuando va de visita a los países ricos, por así llamarlo, Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea, cuando vas a cualquier lugar, en todos los lugares ves que la gente se cuida mucho en el consumo de luz y de agua. ¿Por qué los países ricos se cuidan en el consumo de luz y de agua y nosotros no tanto? Primero porque están acostumbrados al trabajo con recurso escaso, y porque el mensaje es, digamos, el trabajo es la fuente del progreso y hay que cuidar el recurso que es escaso. Por ejemplo, en Japón, la planta nuclear de Fukushima tuvo el problema que todos sabemos. Fue un problema gravísimo para Japón, porque cayeron casi 40 centrales nucleares que eran el 30% del abastecimiento eléctrico. ¿Cuál fue el mensaje? Señores, basta de saco y corbata, se va a trabajar ahora en manga de camisa, camisa corta, se abren las ventanas, no se consume, estamos en un problema muy serio y bueno, la sociedad reacciona y responde. Algo parecido pasó a principios de siglo, allá por los 2000 en Brasil, cuando Brasil tiene gran parte de su consumo en base a la hidroelectricidad, y una amenaza de sequía hacía prever graves riesgos de blackout, o sea, el sistema caía, y la actitud del gobierno brasilero fue, se reduce el 20% del consumo de energía eléctrica, las medidas a tomar son estas, el castigo por consumir más económico era muy fuerte, y eso produjo un cambio de cultura. Cuando vamos a Brasil vemos que los pasillos, por ejemplo, de los edificios cortan cuando no hay nadie. O hay otras medidas muy simples de ahorro de energía que se pueden aplicar sin grandes inversiones y que producen beneficios muy importantes para todos. Pero tiene que haber un mensaje y una política desde quienes gobiernan en decir, hay que cuidar los recursos, hay que consumir eficientemente, y estas son las medidas con las cuales nosotros contribuimos a ayudarlos para que ustedes consuman mejor, gasten menos, aunque la factura va a ser un poco más cara, y nos va a producir un beneficio a todos. Claro, a veces los gobernantes creen que no hay que dar malas noticias porque eso genera pesimismo en la población y se olvidan de lo elemental, cuidar los recursos escasos, ¿no? Bueno, eso es delicado, digamos, cómo políticamente voy conduciendo el problema. Tengo que dar la noticia, es decir, tengo que decir la verdad, ¿no es cierto? Y tengo que decir cómo puedo sobrellevar de la mejor manera esa noticia, cómo voy a contribuir a que salgamos. La pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo más vamos a tener un sector energético normal? Bueno, las soluciones en el sector energético son siempre de largo plazo. Lo que empecemos hoy probablemente no lo vea este gobierno, pero lo tiene que empezar. Tiene que empezar a desarrollar políticas de ahorro y de eficiencia energética, políticas hacia las energías renovables, hacia el cuidado del medio ambiente y hacia la explotación racional de los recursos, que van a haber probablemente futuros gobiernos, como decía la gobernadora de la provincia en algún momento, yo voy a empezar las obras hidráulicas, no las voy a ver en mi gestión, las va a inaugurar otro, pero si yo no las empiezo, no la va a ver nadie. Claro. Ahora, recién vos decías que de todas formas el aumento aplicado, el sinceramiento de las tarifas fue parcial, que no fue total. ¿Qué te parece que va a pasar? ¿Que va a haber una segunda corrección? ¿Cómo? Bueno, ya se llamó a la revisión tarifaria integral, que es la corrección de los precios que reciben las empresas distribuidoras y transportistas. Por lo tanto, probablemente de aquí a fin de año haya alguna corrección
respecto a eso que técnicamente se llama el valor agregado de distribución. Por otro lado, tenemos una buena noticia, y es que los precios de el precio del petróleo, el precio del mercado internacional del petróleo está bajo. Está empezando a recuperarse lentamente ahora, pero eso para nosotros como país importador nos ayuda mucho, porque nos baja nuestra factura de compra de energía. Pero todavía falta un trecho a recorrer para que el precio que paga la demanda por la electricidad y por el gas natural sea compatible con lo que cuesta producirlo y comprarlo. Recordemos a la gente, por favor, corregime, 54% de la energía se genera de diversas maneras en distintos lugares del mundo. En Argentina se genera a partir de usinas, y esas usinas necesitan gas para alimentarse. Por eso es que Gerardo hace tanto hincapié en cuál es el precio internacional, porque Argentina no tiene suficiente gas, tuvo en el pasado, pero ya no tiene, entonces necesita importarlo. Si ese precio de importación es muy elevado, el costo de producir energía en esas usinas es más alto, y si baja, el costo es inferior. Exactamente. Por eso a lo mejor tanta importancia, a veces, viste, la gente no puede relacionar el precio del gas internacional, termina tallando en la factura eléctrica que pagamos todos. Y cuando el precio fue más alto y hubo que pagar mucho más, el gobierno kirchnerista decidió no trasladárselo a la gente, que lo pagara el Estado, que el Estado tuviera un déficit fiscal impresionante, y cuando un Estado y cuando cualquier persona gasta más de lo que tiene, termina pasando algo. En este caso tuvimos una inflación muy elevada. Exactamente. ¿Está mal lo que...? No, está perfecto, y te agrego algo más. Como tenés que importar gas y tenés que importar combustibles líquidos, tenés que pagar en dólares. Cualquier toque sobre el tipo de cambio aumenta el déficit en pesos, porque tenés que pagar más en pesos. Entonces, si el tipo de cambio se mueve, como se movió, digamos, a la salida del cepo, esto implica una mayor masa de pesos trasladada hacia la compra de combustibles líquidos. Es decir, ya la interacción, vos hablabas de una interacción en el sector eléctrico y del gas, y yo te agrego que ya afecta a las cuentas macroeconómicas de la Argentina, y por eso es lo delicado de este sector. Sin ir más lejos, el cepo al dólar de fines de 2011 fue porque había que pagar una factura energética tan elevada que no alcanzaban los dólares para que hubiera para ahorristas y para la factura energética. Exactamente. Desde el punto de vista de la producción, de los sectores productivos, ¿cómo está influyendo, cómo está alterando esta nueva política respecto de la energía? Bueno, ahí hay un tema muy importante, y es muy importante la pregunta que me haces. Dependiendo de las regiones del país y del tipo de industrias, puede llegar a afectar bastante. El otro día hablaba con algunos amigos de Catamarca. En Catamarca, gran parte de la producción de aceitunas, etcétera, de productos regionales, se hace con bombeo para riego, en bombas de alta potencia y gran profundidad, para poder llegar a extraer agua y para poder... Entonces, digamos, la categorización de los clientes y el impacto sobre la tarifa pega muy fuerte, al punto que puede afectar muchas economías regionales en pequeñas y medianas empresas. La gran empresa, en la cual la factura eléctrica es un 2 o un 3% de sus costos totales, puede llegar a afectar menos, puede tener algún problema de competitividad si es exportadora, pero es más manejable. En las economías regionales y en la pequeña y mediana empresa probablemente sea necesario una coordinación entre el sector energético, el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, para poder mitigar estos impactos que puede llegar a tener en la industria, que pueden llegar a ser muy importantes. Y ahí voy de vuelta a lo que decía antes en el tema de eficiencia energética. Cuando una industria tiene una potencia instalada, digamos, menor a 300 kilovatios, paga una tarifa que es la tarifa, digamos, que refleja la mitad del costo de producción. Cuando tiene más de 300 kilovatios, paga todo. Cuando está en el límite y se pasa, que es muy común en una pequeña y mediana empresa,
la factura puede llegar a multiplicarse por 7. Cuando pasó el precio... Cuando pasó, claro, está en 280 cuando pasa de categoría, digamos. Tal cual. Claro. Entonces, puede cuidarse y no pasar, o puede suceder como en el caso del riego en algunas provincias donde la bomba tiene que funcionar y cuando funciona, digamos, tiene una potencia. En esos casos hay que, digamos, tener muñeca de cirujano y con el bisturí tratar de mitigar estos problemas. Es decir, es bien compleja la situación del sector energético y si uno no atiende estos problemas particulares puede producir impactos que creo que no son deseados y que pueden revertir algunas de las medidas que sí son necesarias. Pero no, lo que vos planteás es, no queda otra que hacer, para empezar a hacer lo que se hizo. Es que no queda otra solución porque los subsidios son divergentes. Cada vez hace falta más fondos para cubrir esas importaciones o el pago de la energía. Esos fondos salen del Tesoro y el Tesoro se alimenta de los impuestos. Entonces ahí hay un círculo vicioso en el cual si yo no disminuyo esa masa de dinero que va a subsidiar el sector energético, no disminuyo el déficit fiscal y no revierto la situación de estancamiento que tiene la economía. Ahí el sector energético juega un papel muy importante. Claro. Para revitalizar va a venir bien. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos, por ser tan claro. Fue un placer hablar contigo. Cristian, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana. Buena semana para todos.